Sí, Iñaki, las encuestas han comenzado a dejar de lado al candidato Pedro Sánchez y ha sacado la artillería del gasto en precampaña. Atención a lo que presentaba este martes. En tercer lugar, un gobierno comprometido con la justicia social y con los nuevos derechos. Por eso queremos impulsar un ingreso mínimo vital para luchar contra la pobreza infantil. Forma parte de este documento, Ahora Gobierno, Ahora España, que incluye 35 medidas, compromisos sociales que expuso el Partido Socialista. Vamos a intentar contabilizar cuánto costarían estas medidas al erario público. La primera, lo han escuchado, es esa renta mínima, de acuerdo, expuesta en este documento, pero sin memoria económica. Por tanto, nos hemos fijado en lo que dijo la AIREF este mismo mes de julio, que hizo un cálculo, una aproximación de cuánto podría costar esa renta mínima. Y ya les digo que son 9.800 millones de euros, que no está mal, y hay que seguir sumando cifras de ese documento. Y vamos a hacerlo empezando por este año. Les anuncio que este mismo mes de diciembre actualizaremos las pensiones de 2020 en torno al IPC real. Venga, pues ya lo tengo aquí escrito, las pensiones actualizadas con el IPC real. Como no está muy claro exactamente qué cifra va a ser esa, hemos tomado la media anual, la previsión de la media anual que ha establecido hace pocos días Funcas, sería un 0,7%, y en esa cifra lo que saldría son 1.046 millones de euros que sumamos a esta nuestra cuenta, pero hay más importes. También la reducción como mínimo a un 75%, o mejor dicho, en un 75%, las listas de espera de los beneficiarios del Sistema Nacional de Dependencia. Venga, lista de espera, dependencia. Ayer mismo en Consejo de Ministros se aprobaba ya liberar una partida para, en este caso, las cotizaciones. Pero las listas de espera vimos en el acuerdo presupuestario, recuerden, 11 de octubre de 2018, entre Unidas Podemos y Pedro Sánchez, que ya se recogía este concepto y se contabilizó en 830 millones de euros. Por tanto, es la cifra que nos llevamos y en este punto seguimos sumando. Queremos impulsar una ley de usos de tiempo y racionalización de horarios, la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad y también no a la violencia sexual y no a la violencia de género. Equiparación de los permisos de maternidad y paternidad. Recuerden que esta medida ya estaba incluida en los presupuestos fallidos que presentó, no este acuerdo, no. Me refiero a la ministra Montero cuando presentó los presupuestos ya en el año 19, que no consiguió sacar adelante, ya recogía esta partida, la de la equiparación. Y se contabilizó para el año 2020 en 705 millones de euros. Vamos ahora con ciencia y con becas. Queremos invertir de manera mucho más rotunda en la ciencia, que ha sido la gran olvidada durante estos últimos años. Vamos a incrementar la dotación de becas, reducción del efecto del umbral de renta y más recursos que permitan a nuestros mejores estudiantes estudiar donde escojan. Y para ciencia y becas, en esos mismos presupuestos fallidos había presupuestados 667 y 537 millones de euros. Vamos con los últimos dos importes que hemos sacado de esas 35 medidas: los copagos farmacéuticos, eliminarlos para pensionistas, y también la gratuidad de las escuelas infantiles. Vamos a eliminar de forma progresiva los copagos farmacéuticos y, sobre todo y ante todo, a los pensionistas en situación de mayor vulnerabilidad. Se tiene que garantizar la universalización de la educación de 0 a 3 años en nuestro país. Venga, pues aquí están estos dos importes, escuelas infantiles y copagos, que estarían contabilizados en 395 millones. Ya ven que la cuenta va siendo abultada, y 330 millones. Ahora sí, llega el momento de sumar. A ver, así rápidamente. No, que lo tengo sumado ya. Lo traigo sumado, no crean. Son 14.310 millones de euros en un programa de apenas 50 páginas con 35 medidas sociales. ¿Cómo se va a pagar esto? Bueno, pues tenemos pocas pistas por ahora. Esto es lo que ha dicho el presidente en funciones. Es importante hablar también de justicia fiscal. Tenemos que reivindicar valores y principios de nuestro sistema fiscal que hoy no están vigentes, como es la progresividad fiscal, para converger al nivel de otros países de nuestro entorno. Pues ahora sí, la progresividad fiscal. A ver, Iñaki, si tú averiguas eso, ¿qué es exactamente y bueno, cuánto nos va a costar a nuestros bolsillos?
Muchas gracias, Verónica. Vamos a ver si son medidas realistas. En primer lugar, se anuncia efectivamente por parte del gobierno Sánchez de ganar las elecciones, propondría un aumento proporcional de los impuestos. Rayo, ¿son realistas las medidas que está proponiendo? Hombre, no hay medidas realistas sino las financias. Y el problema no solo del Partido Socialista, todos los partidos políticos hacen lo mismo y es un error muy grave, de hecho es una estafa a la ciudadanía que presentan programas electorales sin memoria económica, sin explicarnos cómo van a cuadrar las cuentas. Y en este caso lo habéis hecho muy bien, habéis cuantificado en torno a 15.000 millones de euros algunas de las propuestas del candidato Pedro Sánchez. Pero es que de las 35 medidas sociales que ha planteado, 20 suponen nuevos compromisos de gasto y solo hay una o una y media que hable de nuevos ingresos. Si tú quieres aumentar el gasto, tendrás que subir masivamente los impuestos. Y aquí nos explica qué impuestos se van a subir. Sánchez habla genéricamente de hacer pagar más a los más ricos, de aumentar la progresividad. Bueno, si nos vamos al fallido anteproyecto de presupuestos que pactó con Podemos, donde ya se contenía una subida de impuestos muy importante a las rentas altas, a las grandes empresas, a las tecnológicas, la recaudación que esperaba el propio gobierno obtener de ese presupuesto apenas superaba los 5.000 millones de euros. Estamos hablando de 14.000 millones de euros como poco. Por tanto, no tienen cuadradas las cuentas, no nos explican cómo lo van a pagar y por tanto están mintiendo a los ciudadanos. En cambio, el Partido Popular asegura que no va a producir ningún recorte en caso de que llegue a la Moncloa y lo que anuncia es lo contrario, una bajada de impuestos. ¿Es esto realista, Gonzalo? Mira, yo lo primero que creo es que la economía no debe coger y someter a la política, sino la política debe prevalecer sobre la economía. Aquí tenemos un partido socialista que tiene una política de favorecer a los más débiles. Y son medidas por 14.000 millones de euros que lo que van a hacer es que las personas que están en debilidad económica puedan vivir mejor. Entonces, ahora hay que buscar el dinero para obtenerlo. Y para buscar el dinero para obtenerlo, en un país como España, que es el más desigual de Europa Occidental, está muy claro que tienen que pagar más las empresas. Las empresas están en este momento dando a Hacienda más de 20.000 millones menos que en 2007. Han de coger y han de pagar los que más tienen. Para mí me parece que habría que tener un impuesto de patrimonio mínimo a nivel estatal, un impuesto de sucesiones solo para las rentas muy altas, también importante, y coger y hacer un país más igual. El Partido Popular, cuando coge y cuando dice que va a coger y bajar los impuestos y le va a subir la recaudación y por lo tanto no va a hacer ningún recorte, sencillamente miente. En 2015, cuando bajó los impuestos Rajoy, la recaudación bajó el 2% y nunca que en España se han bajado los impuestos ha aumentado la recaudación. Santiago. 15.000 millones de euros. Todos recomiendan que el sector público gaste más. No es verdad. ¿Cómo puedes Adelante, me voy a ir con eso? Elizabeth. Todos. Tengo que ampliar el debate, Elisa. Bueno, yo como soy una mujer empática, lo primero desear que Rayo se sienta cómodo debatiendo con nosotros, profanos en economía, porque me da la sensación... Siempre. ¿Te sientes cómodo, verdad? Vale, pues me gusta que quede claro porque creo que hay muchos de tus seguidores que no lo tienen claro. Con respecto a esta cuestión, vamos a ver, primero, electoralismo no es malo. Es decir, si no fuera por las promesas electorales, pues raramente el pueblo de ningún país hubiera avanzado. Es decir, todos hemos avanzado debido a que los políticos buscan con qué convencernos para buscar el voto y entonces van explorando las necesidades que tenemos como sociedad y una vez pues encuentran nuestras necesidades sociales y otras veces las de libertades y otras veces, pues en fin, ¿no? Y entonces, gracias a eso vamos creciendo. Y con respecto a lo de la carta a los Reyes Magos, hombre, mira, para la carta a los Reyes Magos... La del gordito de la chimenea rescate también. bancario, ¿vale? Porque es que, ¿sabes? Que la cuenta que ha hecho antes ahí Verónica es una tercera parte de los 42.012 millones que se han dado por perdidos del rescate bancario. Yo no voy a defender Aquí lo a que los sucede, bancos. yo sí lo voy a hacer, porque lo que sucede es que cuando se trata de rescatar a los ricos, siempre lo que se dice es hay que poder y entonces... Allí quede la sociedad española por el camino porque hay que poder. Pero cuando se trata de rescatar a los más desfavorecidos, entonces salís todos diciendo, no puede ser. Pues mire, la diferencia... ¿Pero a quién se rescató? ¿A los depósitos? Dejadme terminar, que se solo voy a hacer rescató? una frase más. A los más ricos, que son la gente que tiene su dinero. La diferencia entre los liberales y los socialdemócratas es que los socialdemócratas creen que hay que poder rescatar a la gente. Entonces, pues bueno, hacen promesas y avanzarán en rescatar a la gente. Explícame el Los liberales creéis que hay que rescatar a los bancos y al capital. Pero, y cuando
cuando gobiernan, pero pues ¿cómo? rescatan al capital. Explica el Por eso la concepto gente va a votar a unos a otros en función de lo que desee y ya está. Elisa, Si dura 2 por semanas favor, más la campaña. intentemos no tergiversar. Es decir, una de las personas que más ha criticado el rescate a la banca desde el propio año 2011 fui yo. Fui yo que dije que esto era una canallada absoluta por destinar el dinero de los contribuyentes a rescatar a entidades que estaban quebradas y que deberían haber quebrado, y que las pérdidas se deberían haber impuesto a los acreedores de la banca, tanto internos como internacionales, tanto a bancos franceses y alemanes. Ahora hace el viaje de decir que una tercera parte de eso para rescatar a la gente que ha sufrido toda la crisis, pues, hombre, hago el viaje. haz el viaje. La canallada de rescatar a los bancos con el dinero de los contribuyentes costó efectivamente 42.000 millones de euros una vez. Estamos hablando aquí de 14.000 millones de euros al año. Por tanto, No, pero Rayo. nos da para 3 años. Nos da para 3 años. Es decir, al cabo de 3 años lo quitamos. Eso es Porque ya no se puede tramposo financiar. también. No, eso es tramposo también. Perdonadme, vamos a porque eso tiene... Lo tramposo es comparar magnitudes de una vez que no deberían haberse hecho, no lo estoy defendiendo, con magnitudes Ojo, que pero son un gasto anual. eso que propone produce un flujo económico que lo estaban explicando antes, que entra en el sistema. Porque los pensionistas tienen... Y no dejan quebrar a los Vamos a hablar con los pensionistas. María, nuestra compañera María está ahora mismo con pensionistas que están... Mario Vera, está con los pensionistas, una columna en concreto que sale desde Bilbao, camino a Madrid, y que en las próximas horas estará ya en la capital. Mario, estás con alguno de los pensionistas. Los partidos siempre prometen y se comprometen a no utilizar las pensiones como arma arrojadiza electoral, pero al final siempre acaban hablando de este tema. ¿Qué les parece a ellos? Sí, hola Iñaki, buenas noches. Estamos exactamente en San Agustín de Guadalix, en la Casa de los Mayores, porque estos pensionistas, como has dicho, llevan ya 20 días caminando, que salieron desde Bilbao y llegarán el próximo martes a Madrid a eso de las 6 de la tarde. Ayer era un acto simbólico con el otro bloque de pensionistas que salió desde Rota, y en la puerta del Congreso de los Diputados se van a quitar esas zapatillas con las que han estado caminando todos estos días. Y ya será el miércoles por la mañana, a las 11 de la mañana, cuando hagan esa gran manifestación por las calles de Madrid reivindicando sus pensiones. Como decías, estoy con varios de ellos que están aquí esta noche conmigo, tanto como con Javier como con Ekane. Ella es economista y actuario de seguros, y Javier es electricista. En primer lugar, te agradecemos que estés con nosotros esta noche, porque sé que mañana tenéis que madrugar. Javier, ¿qué es lo que reivindicáis exactamente? Bueno, yo antes de decir un poco los principales puntos de reivindicación, contestando a la pregunta que ha hecho Iñaki, yo diría que lo que he entendido en el debate que he estado siguiendo es de que el presidente Sánchez lo que está pretendiendo en la campaña electoral es decir que él quiere repartir un poco mejor la riqueza. O sea, la crisis ha creado muchos más ricos con más acumulación de riqueza y muchos más pobres con menos acumulación de riqueza. Entonces, lo que está prometiendo el señor Sánchez, a mí me parece que es indiscutible, que ningún tertuliano de los que están ahí debería discutirlo. O sea, es la misma riqueza, ¿cómo se reparte? Repartir un poco mejor, no toda. Está diciendo repartir un poco mejor y yo estoy de acuerdo. La única discusión que hay es, ¿lo cumplirá? ¿No lo cumplirá? Esa sería la discusión, pero que se reparta un poco mejor la riqueza es incuestionable. Las reivindicaciones que nosotros vamos a llevar o estamos llevando adelante principalmente son 4. Nosotros llevamos 91 lunes, haga frío, calor, llueva o no, en la calle, en los ayuntamientos. Y todo empezó por el 0,25. ¿Cuál es nuestra primera reivindicación? Desde que existe el sistema actual de pensiones, de noviembre a noviembre siempre se ha subido el IPC. Siempre, de noviembre a noviembre. Hubiera crisis de las que hubiera. Y es solamente en la anterior legislatura cuando se crean unas reformas laborales y unas reformas de pensiones que dicen que vamos a cobrar el 0,25. Esa es la primera y la que nos sacó a la calle. ¿Cuáles son las otras 3 o 4 reivindicaciones que... Muy rápido lo digo. Otra de ellas es decir, la seguridad social siempre, desde que existe el actual sistema de pensiones, ha tenido superávit año tras año tras año. Se han creado hospitales, ambulatorios, carreteras, y en el año 2008, 2009, 2010, que hubo crisis, también hubo superávit. De hecho, se destapa en el 2008 la crisis, que no la supo ver nadie, y resulta que se destapó también que los ayuntamientos estaban arrasados, las cajas de ahorros saqueadas, y había una cosa que funcionaba,
una sola que funcionaba como una máquina Sí. con superávit, la Seguridad Social. Javier. Y las reformas, que es lo que pedimos, que se revoquen esas Javier, reformas. Un momentito, porque me dice Iñaki que va a dar paso a uno de los tertulianos para comentarlos también. Es que, Javier, a tenor de lo que estás diciendo, Juan Ramón Rayo quería comentarte alguna cosa. Vamos a escucharle. Sí, bueno, vamos a ver. Atribuir a la reforma laboral el déficit de la seguridad social es totalmente inexacto. Comparemos la situación de la seguridad social en 2011 con la actual. En 2011 había 1 millón menos de pensionistas que en la actualidad. La pensión media era 100 euros al mes más baja que ahora. El gasto en pensiones era 30.000 millones de euros inferior al que es ahora. Las cotizaciones sociales, la recaudación por cotizaciones sociales, no es que haya bajado desde 2011, está ahora en máximos históricos. Por tanto, si las cotizaciones sociales están en máximos históricos y el gasto ha subido en 30.000 millones, está muy claro dónde está el problema. El problema está en el gasto. Y decir que hubo superávit, primero, hubo superávit durante la primera parte entre el año 2000 y el año 2011. Pero es que ese superávit en el año 2007 era de 15.000 millones de euros. En el año 2010 era de 5.000. En el año 2011 ya había un déficit de 500 millones de euros. Por tanto, la trayectoria es descendiente durante toda la crisis. Se fueron fundiendo el superávit justamente porque el sistema era insostenible y hoy es mucho más insostenible de lo que era en 2011 y en 2007. Antes de que conteste Javier, vamos a escuchar a Gonzalo Bernardos. Luego le permito a Javier para que conteste. Adelante. Javier, yo estoy muy de acuerdo contigo en que hay que repartir la riqueza. También te digo que hoy en día subir el IPC no es un problema. También te digo que el año que viene, si suben el IPC, 0,4, 0,5 y como mucho 0,6. Pero realmente el problema es pagar las pensiones de los que tienen 50, 48, 52 años. Y hemos de hacer algo para solucionar este sistema para 20, 25 y 30 años. Y eso necesita elegir, y elegir entre dos cosas muy desagradables. O perder poder adquisitivo en las pensiones, a lo que yo me niego, o trabajar algunos años más. En Portugal, en Italia, está la edad de jubilación ligada a la esperanza de vida. Y yo creo que aquí lo tienen que hacer. Javier, escucho tu opinión. Sí, bueno, y en Francia está a los 60 años, y a los 62 la querían subir y hubo una huelga general que lo paralizó. Vamos a ver, la cuestión, yo vuelvo a hablar de riqueza. Vuelvo a insistir, el dinero, ahí hay un dinero. Los ricos, cuando son más ricos, acumulan riqueza y se lo llevan a paraísos fiscales. Y aquí no cotizan ese dinero. Se van 90.000 millones de euros todos los años en recaudación de IRPF a paraísos fiscales. Los pobres, los trabajadores, cuando cobran 1.000, 2.000 euros, incluso 2.500 euros, no tienen capacidad de evadirlo a los paraísos fiscales. Como ha dicho antes un tertuliano, ese dinero vuelve a la sociedad, vuelve al circuito económico. Si los trabajadores y los pensionistas tenemos unos salarios y unas pensiones mínimas, es imposible que se puedan vender paquetes de viajes, es imposible que se vendan muebles, es imposible que se vendan pequeños vehículos. Por lo tanto, al acumular tanta riqueza que se vaya afuera no beneficia al país y, sin embargo, distribuirla un poquito mejor, un poquito, que es lo que ha dicho el presidente, es la solución, es una solución. Muchas gracias, Javier. Vamos a estar muy pendientes de vuestra llegada al Congreso de los Diputados en los próximos días. Vamos a seguir hablando de pensiones.